¿Qué tal? ¿Cómo están? Doy gracias a Dios por este tiempo que ustedes pueden escuchar, recibir la enseñanza de este día. También porque me permite compartir con ustedes, seguir estudiando de la palabra. Sabemos que la palabra nos enseña, nos edifica, nos fortalece, nos ayuda en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Qué bueno que existen estos medios para poder compartir con ustedes. Estamos estudiando lo que es la primera carta de Pedro. Estamos en una miniserie, ¿sí?, que tiene el título de Una esperanza viva, una esperanza que todos necesitamos y que principalmente para el creyente es una esperanza viva, no es una esperanza muerta. Ahora, en este capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 4, empezamos a ver también una enseñanza acerca de aprovechar bien el tiempo. Si recordamos un poquito el contexto de esta primera carta de Pedro, Pedro escribe a todos aquellos creyentes que estaban pasando por situaciones difíciles, situaciones de persecución, situaciones de pruebas, situaciones de aflicción. Recordamos uno de los capítulos nos hablaba acerca de que nuestra fe tiene que ser probada. En medio de esa persecución, el creyente su fe tiene que ser probada, una fe que tiene que dar un fruto que agrade a Dios, un fruto de que verdaderamente es un seguidor de Cristo. Entonces, Dios aprovecha este tipo de situaciones, este tipo de aflicciones, de pruebas, pero para afianzarnos, para fortalecernos en Él, para que demostremos verdaderamente que estamos cimentados en Cristo. Entonces, hoy en día, la situación que estamos viviendo como nación, como personas acerca de esta pandemia, es una situación de prueba, es una situación de aflicción que nos afecta a todos, afecta a los seres humanos sin Cristo y a los que también somos seguidores de Cristo, a los que somos creyentes, también nos afecta, nos ha afectado a todos. Entonces, de acuerdo al tema que estamos estudiando, que es aprovechar bien el tiempo, veíamos que en medio de esa aflicción, en medio de esa persecución, en medio de esa prueba tan difícil que estamos viviendo, lo correcto no es escondernos, lo correcto no es que entremos en una situación de pánico, sino que verdaderamente mostremos que amamos a Dios, que verdaderamente mostremos que Dios es nuestra fortaleza, que tenemos esa esperanza en Él. Y aprovechamos bien el tiempo, y de acuerdo al capítulo 4, de diferentes formas como lo hemos estudiado. Una de ellas que vimos era apartándonos del pecado, porque el estar refugiados, el estar confinados en casa, algunas personas, la tentación también ataca. El pecado también está ahí muy cerca para hacernos caer. Y entonces aprovechar bien el tiempo es apartarnos de ese pecado, apartarnos de esas tentaciones que nos pueden llevar a caer. Otro punto también que veíamos era hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues estudiando su palabra. También estudiamos acerca de aprovechar bien el tiempo en orar sin cesar, constantemente estar en esa comunión con Dios, porque esa comunión también nos va a afianzar, nos va a fortalecer en medio de cualquier prueba que pudiera estar pasando. El último punto también que estudiamos fue acerca de el amor fraternal, demostrar ese amor hacia los demás, principalmente a los hermanos de la fe. Algunos, la situación que están viviendo, porque todos estamos afectados por esta pandemia, pero las situaciones pueden ser diferentes. Bueno, pues los que se encuentran tal vez en una situación más estable, más tranquila, pueden mostrar ese amor de hermandad, ese amor como hijos de Dios hacia los que están pasando tal vez una situación más complicada. Entonces, todo esto es aprovechar bien el tiempo. Y ahorita pasamos a la última parte, se puede decir, de esta porción que está hablando Pedro. Y vamos a hablar de aprovechar bien el tiempo como buenos administradores. Esto es de que Pedro está exhortando a los creyentes a ejercitar cada uno responsablemente el don que ha recibido de Dios. Esto es que cada uno de los que hemos venido a Cristo, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice la Biblia que Dios ha repartido dones. Dios ha depositado dones en los que son sus seguidores, en los que son sus hijos. Y esos dones tienen un propósito, tienen que ser
tienen que ser ejercitados de una forma responsable, ¿sí? En la vida del creyente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos habla la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 10 acerca de estos dones. Vamos a ver, dice el versículo número 10 del capítulo 4. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok, en primer lugar dice aquí Pedro que cada uno de los creyentes, está hablando de los creyentes, de los cristianos, ha recibido un don, ¿sí? Cada uno ha sido el depositario de un don que viene de parte de Dios, que no es un don que se encuentra en el ser humano, en este mundo, sino son dones que vienen de Dios, que solamente Dios deposita por medio de su Espíritu Santo en la vida del creyente. Ok, dice en primer lugar que ese don, ¿sí?, que ha recibido, tiene que ministrarlo. La palabra don hace referencia a una dádiva. Una dádiva quiere decir un regalo. También nos habla de una concesión espiritual. O sea, ese don es algo que viene de Dios, no es algo mundano, es algo que Dios deposita, una facultad milagrosa. Y ese don ha sido recibido, ¿sí? ¿Quién lo recibió? Los creyentes, ¿sí? Ese don es un don de amor que Dios deposita, un don inmerecido. Nadie, ¿sí?, lo merecía. Solamente Dios lo dio y lo depositó en el creyente, ¿sí? Cada creyente tiene un don espiritual que fue otorgado en el momento de su salvación. La salvación, como lo hemos estudiado, viene en el momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Creer verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a entregar su vida por el ser humano para darle salvación, para darle vida eterna. Entonces, en ese momento, dice la palabra, que Dios deposita ese don y tiene un propósito. Vamos primeramente a ver qué nos dice la Biblia acerca de que somos depositarios de ese don. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice de la siguiente forma: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando habla de esa manifestación del Espíritu, habla acerca de ese don, de ese regalo que deposita Dios a través del Espíritu Santo en la vida del hombre. Ahí mismo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, pero en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, entonces en estos versículos vemos cómo dice que Él reparte, que Él deposita ese don en la vida del creyente como Él quiere. Otro versículo que nos habla también de ese don es Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 7, que dice de la siguiente forma: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, hablar del don es hablar de la palabra griega carisma, que quiere decir redención o salvación, en este caso en singular. Ya vimos que hace referencia a una dádiva, a un regalo, ¿sí? Okay. Entonces, este don, un don de la gracia de Dios, es el don que capacita al creyente para realizar un servicio, llevar a cabo un servicio ¿a quién? Principalmente a la iglesia. Es un don especial, ojo, no es un talento, porque muchos lo llegan a confundir con los talentos que tiene el ser humano. No se refiere a un talento, se refiere a un don, un regalo, una dádiva espiritual que viene de Dios. Un don especial que lo capacita para llevar a cabo un ministerio dentro de la iglesia. Entonces, hablar de ese don, un don espiritual, es hablar acerca de que es una habilidad, en primer lugar, sobrenatural. Sobrenatural que solamente Dios concede por su gracia al creyente. También, hablar de ese don, es un don que no se puede ganar, que no es que tú lo busques, sino que solamente el creyente lo recibe mediante la gracia de Dios. No es algo que tú vas a buscar ganarte.
Es que yo quiero ese don, entonces yo me voy a esforzar para obtenerlo. No, es algo que Dios deposita en la vida del creyente de acuerdo a su gracia, ¿sí? De acuerdo a ese regalo que Dios da. También sabemos que la Biblia nos habla de diferentes dones espirituales. No lo vamos a ver, no es el fin de la enseñanza, pero sabemos que hay diferentes tipos de dones. También sabemos que esos dones espirituales no se utilizan para la exaltación de quien los posee. O sea, no es para que tú, ¿sí? O la persona que tenga ese don busque que sea exaltado. No. Ese don que Dios depositó es siempre para el beneficio de la iglesia, ¿sí? No beneficio personal. El don es para poder servir a otros y beneficiar a otros. Y por último, el creyente debe servir para que Dios sea glorificado. Ese don es para que Dios sea glorificado. Entonces, hablar de ese don es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sí? Dándole o habilitándolo con alguna capacidad especial para el desempeño de una función dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se refiere la palabra con la palabra don, ¿sí? El regalo de parte de Dios. Cada creyente es dotado, ¿sí? Por Cristo para poder servir, para poder llevar a cabo, ejercitar ese don que Dios depositó. También dentro del amor cristiano, como lo veíamos en la enseñanza anterior, ese amor fraternal, ese don es ejercitado, ¿sí? Y tiene como propósito el servicio, el servir a los demás, ¿sí? Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual que tiene que ser usado para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, ¿sí? Todos dentro del cuerpo de Cristo, todo el creyente que ha recibido ese don, tiene que realizar una función especial. Tiene que llevar a cabo ese don, ese servicio para el cuerpo de Cristo. Entonces, ya vimos en primer lugar que todo el creyente es depositario de un don. Ahora, ¿qué pasa con ese don? Dice nuestro versículo que estamos estudiando, ministrelo a los otros. Cuando hablamos de ministrar aquí, hace referencia a un servicio. Sirva a los demás. Y esto está en un sentido imperativo. ¿Qué quiere decir? Que es una orden, es un mandato, ¿sí? Cada creyente, ¿sí? Su trabajo es vital para la iglesia, para el funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Esos dones espirituales son para el servicio a los demás, no son para nosotros mismos, ¿sí? Ojo, no son condecoraciones. No es que yo soy mejor cristiano y por eso tengo más dones. No, no son condecoraciones, no son insignias de mérito. Son herramientas para el servicio. Ya lo leímos, primera carta a los Corintios 12:7. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Entonces, todos los que son depositarios de por lo menos un don, ¿sí? Son administradores de ese don. No se deben de utilizar para beneficio egoísta, beneficio personal, sino para la gloria de Dios y la bendición de otros. Ojo, esto es que cuando Dios deposita ese don, no somos terminales de esos dones. ¿Qué quiere decir terminales? Que ahí terminó, que ahí se acabó, ¿no? Ya lo depositó y hasta ahí llegó. No. Esa gracia de Dios que nos alcanza no termina en nosotros, sino nosotros somos un canal, ¿sí? ¿Para qué? Para bendecir a otros con ese don que Dios depositó. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, ¿sí?
Entonces, no somos propietarios de esos dones. Es que ese don es mío. No somos propietarios. Somos simples administradores. Somos, como lo vamos a ver ahorita, mayordomos, ¿sí? Que usamos esos dones para el servicio en la iglesia. Y todo esto conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? En relación a ese don que Dios ha depositado y que del cual vamos a entregar cuentas. Dios lo depositó y nosotros como administradores tenemos que ejercitarlo y un día delante de Dios vamos a entregar cuentas acerca de ese don. Hay personas, creyentes, que saben que tienen un don que la misma Biblia nos habla. Son diferentes tipos de dones. Como les dije, no los vamos a ver ahorita. Pero son dones que Dios depositó y que muchas veces ese creyente no lo utiliza, lo tiene escondido. Esa persona es una persona egoísta, porque el don que Dios depositó no es para esconderlo, es para ponerlo al servicio, es para que se manifieste dentro de la iglesia. Vamos a regresar a nuestro versículo. Dice al final, como buenos administradores, dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ok. Vamos a ministrarlo, o sea, vamos a servir a los demás por medio de ese don. Y dice que somos buenos o debemos ser buenos administradores. Un buen administrador, cuando dice esa palabra bueno, hace referencia a alguien recto, a alguien virtuoso, a alguien honrado, ¿sí? Una persona honrada, una persona recta, de un mayordomo, porque un administrador viene a ser un mayordomo, un supervisor, ¿sí? Esa palabra mayordomos quiere decir que Dios nos ha encargado esos dones para poderlos usar, ¿sí? Nos da también esa capacidad espiritual. ¿Para qué? Para cultivar nuestros dones y ser siervos fieles de la iglesia, ¿sí? La misma Biblia, en uno de los evangelios, nos habla acerca de esos mayordomos, de esos servidores, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo pone un ejemplo de un servidor fiel y un servidor infiel. Entonces, en este caso, los mayordomos, los administradores, tienen la responsabilidad de administrar, ¿sí? Los asuntos referentes a una casa que pertenece a otro. Eso es un mayordomo. Entonces, aquí habla de un don, de un regalo de parte de Dios, de una dádiva de parte de Dios, y que nosotros somos responsables de administrarlo, de usarlo, de controlarlo, de cuidarlo, ¿sí? Porque nos ha sido confiado. Entonces, nosotros somos esos mayordomos de los dones. Vamos a administrarlos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando habla de esa multiforme, habla de un carácter variado, ¿sí? Y cuando habla de esa gracia, habla de esa influencia divina, habla de esa acción, también habla de ese don, de ese donativo, de ese favor de parte de Dios. Entonces, esa gracia, si es un favor inmerecido que Dios ofrece a la vida del hombre, y es de una forma variada, por eso dice una multiforme, algo multicolor, ¿sí? La gracia de Dios, siendo una, adquiere distinto alcance, distinto tono, de acuerdo al servicio, ¿sí?, que el Señor requiere. Las características de la persona, la medida en que Dios reparte ese don, ¿sí? Para eso es el don, por eso Dios lo deposita de diferentes formas, ¿sí? Dios lo deposita en las personas de acuerdo a su temperamento también, de acuerdo a su característica, de acuerdo a su responsabilidad. Dios lo reparte de diferentes formas. Por eso dice que su gracia, su gracia es variada, porque los dones son variados para la vida del creyente. Dice entonces, regresamos a nuestro versículo, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice en esta parte: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok.
En este versículo, regresando a esa parte del don, de la dádiva de parte de Dios, nos habla de dos en específico. ¿Cuáles son? Los dones de palabra y los dones de servicio, ¿sí? El don de hablar, ¿sí? La palabra, y el don de ministrar, que hace referencia al servicio. Y estos ambos son importantes en la vida de la iglesia, ¿sí? No todos son llamados a predicar, a enseñar como maestros o como pastores, pero sí somos todos llamados a servir. Ajá. Entonces, Dios nos da los dones, Dios reparte los dones y las capacidades, ¿sí? Y las oportunidades para usar los dones. Dios pone todo, ¿sí? Nosotros somos responsables de llevarlos a cabo, de ejercitarlos. Pero Dios te capacita, Dios te pone la oportunidad y Dios te lo va a depositar en ti. Ahora, aquí en este punto en general nos habla entonces de la palabra y de la acción. Cuando dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hablar hace referencia a pronunciar palabras, anunciar o dar a conocer. ¿Qué? Las palabras de Dios, el Evangelio, ¿sí? Todos somos llamados, todos hemos recibido la gran comisión de llevar el Evangelio, ¿sí? Todos somos llamados a llevar el Evangelio. Pero hay algunas personas en específico que han recibido el don de enseñanza dentro de la iglesia, el don de compartir el Evangelio dentro de la iglesia, pastores, maestros. Bueno, esos pastores, esos maestros deben de tener cuidado de qué es lo que dicen y cómo lo dicen. ¿Por qué? Porque tiene que estar siempre ajustado a la palabra escrita de Dios. No salirse de esa palabra que ya Dios estableció, ese canon que ya hoy en día nosotros ya tenemos, ¿sí? Esa predicación, esa enseñanza, tiene que estar segura la persona creyente de que lo que está hablando son las palabras que Dios quiere que se compartan en ese lugar y en ese momento en particular, ¿sí? No se refiere a cualquier tipo de conversación, como cuando uno está predicando el Evangelio a una persona, no. Aquí en específico se refiere a esa enseñanza, ¿sí? Esa predicación adentro de la misma iglesia. No son opiniones personales del que habla, son revelaciones. Es la misma palabra de Dios revelada, ¿sí? Que Él pone en la boca del predicador, en la boca del maestro, ¿sí? Para enseñar a los demás. Vamos a ver un versículo. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, ¿sí? Entonces, esa persona que ministra, que enseña, simplemente es un conducto para llevar la palabra dentro de la iglesia, ¿sí? Ese predicador, ese maestro, ¿sí? Simplemente es un instrumento, es un administrador, un mayordomo, que, como ya lo vimos en el versículo anterior, para llevar esa palabra dentro de la iglesia. Vamos al siguiente punto. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Ministrar hace referencia aquí, ¿sí? a ser un servidor, ¿sí? Habla acerca de servir a. Ese servicio lo va a llevar a cabo conforme al poder que Dios da. Todos entonces, dentro de la iglesia, todo el creyente tiene la capacidad para servir, porque todos los creyentes son depositarios del poder de Dios. Entonces, absolutamente todos somos llamados a servirnos dentro de la iglesia. Hasta el que enseña, hasta el que ministra, el que predica, es un servidor. Y así como Él tiene depositado ese don de enseñanza, también todos los demás, todo el creyente son depositarios de ese servicio dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo lo va a llevar a cabo? Conforme al poder. El poder que Dios da, el poder que solamente viene de Dios. La potencia, el poder, la fuerza que viene de Dios y que Él provee a la vida del creyente.
Este don de acción, ¿sí?, se tiene que llevar a cabo con la fuerza que Dios da. No lo llevas a cabo en tus fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas, te vas a cansar. Te vas a cansar, te vas a aburrir y vas a renunciar. No. Es algo que Dios deposita en la vida del creyente. Nuestra competencia natural, nuestra fuerza natural no nos sirve para el servicio dentro de la iglesia, ¿sí? Tiene que ser un poder especial, un poder que está a la orden de lo sobrenatural. Lo sobrenatural hace referencia a la iglesia. Todo aquel que lleva a cabo esta clase de servicio tiene que hacerlo con humildad reconociendo que es Dios el que está, ¿sí?, obrando en su vida para llevar a cabo esta función, para llevar a cabo este servicio. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios. La gloria le pertenece a Dios. Nadie, absolutamente nadie se puede enorgullecer, ¿sí?, de que está realizando o que está llevando a cabo un servicio. Nadie. Por muy dotado que esté, no se puede enorgullecer la persona, porque entonces sería reconocer que lo está haciendo él. Y no es así. Es algo que se origina en Dios, ¿sí?, y que da esa fuerza en la vida del creyente para llevar a cabo ese servicio. Es algo que viene de lo alto, es una fuerza que viene de lo alto. Nada tiene que ver con nosotros. Es solamente que viene de Dios. Ese servicio que llevamos a cabo todos los creyentes tiene que ser para que Dios reciba el crédito, no el hombre. Que ese servidor, ¿sí?, reconozca que lo que está haciendo es mediante el poder de Dios, tanto el que predica como el que sirve, que no es uno mismo, es Dios manifestado en la vida de esa persona. Si hablamos, es Dios el que lo hace. Si servimos, es por medio de su poder, es por medio de su fuerza. Y terminamos con nuestro versículo en esta parte, en la parte final, dice, para que en todo, o sea, todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En todo sea glorificado Dios. Glorificado quiere decir que el que reciba la alabanza, el que reciba la honra, el que reciba la gloria, sea Dios, no el hombre. No el hombre. El hombre no puede recibir nada, porque si hay algo bueno en la vida del hombre, es lo que Dios depositó en él. La gloria de Dios, ¿sí?, es la que es en todo, por todo y en todo. Todo lo que hacemos es para Él. Esos dones espirituales deben de traer solamente la gloria de Dios, no el agente humano, no la persona. Nuestros dones tienen que apuntar solamente a Él. Vamos a ver qué dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hay una obra buena en ese servidor, en ese maestro, en esa persona que enseña la palabra, es para glorificar solamente a Dios. Primera carta de Pedro 2:12 dice ahí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si hay algo bueno en nosotros, es para la gloria de Dios. El supremo objetivo en el servicio del creyente es que Dios sea glorificado. Cuando esos dones son utilizados, es para la gloria de Dios, porque Él fue el que los dio. A Él le pertenece la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. Este honor, ¿sí?, es presentado, o sea, nuestro servicio es presentado a Dios, pero mediante nuestro Señor Jesucristo, porque Él es mediador, porque Él lo hizo todo por nosotros, no nosotros. O sea, la honra solamente puede ser para Dios, la honra es para nuestro Señor Jesucristo,
porque Él es nuestro Salvador, porque gracias a Él nosotros somos privilegiados en recibir ese don, en que podemos servir dentro de la iglesia, podemos servirle a Dios y podemos glorificar su nombre. ¿Cuánto tiempo va a durar? Si ese momento en que somos llamados a su presencia o que Él venga, solamente Dios lo sabe, pero no desperdiciamos el tiempo. Vamos a invertirlo sabiamente haciendo la voluntad de Dios. Eso es ser un buen administrador. Eso es aprovechar bien el tiempo, poniendo nuestros dones, poniendo esas dádivas que Dios depositó en nosotros a la orden de la iglesia. Todos somos llamados a servir dentro de la iglesia y que nuestro servicio sea para glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea exaltado, honrado y alabado. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga. Cuídense mucho y si Dios permite nos estaremos viendo. Gracias.